Buenos días, hermanos, muchas bendiciones. Estamos reunidos en esta mañana para alabar al nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es por medio de Él, es para Él esta celebración. Que cada detalle en esta mañana apunte apenas a aquel que un día extendió sus brazos para darnos salvación. Queremos orar en este momento y darle gracias a Dios por su misericordia y su gracia. Si estamos aquí en esta mañana es porque el Señor nos invitó y nosotros aceptamos esa invitación del Señor para alabar su nombre. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias porque tú eres fiel. Te damos gracias, Señor Dios, porque tú estás presente en cada una de nuestras necesidades, sean ellas físicas, sean materiales, sean emocionales, espirituales. Señor, contamos contigo, con tu presencia que nos renueva, con tu amor que nos guarda, con tu gracia que nos capacita. Y como escuchamos la música ahora, tu gracia es mayor, Señor. Es mayor que nuestros propios pecados, Señor, porque tú eres capaz de cubrirlas con tu amor, tu misericordia y tu gracia, demostrada en la cruz del Calvario, Señor, a través del derramamiento de sangre del Cordero perfecto, nuestro Salvador Jesucristo. Y queremos entregarte, Señor, cada música, cada oración, el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Que todo, Señor Dios, sea para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor en esta mañana. Cada día su nombre bendeciré.
Dios es digno, Él es majestuoso. Cantemos todos juntos a nuestro Salvador maravilloso, Cristo Jesús. Señor Jesús, Él reina. Toda gloria, todo honor, todo poder pertenece a Él. Él conquistó nuestra salvación en la cruz. Divino Redentor,
Señor. Todos juntos. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sion, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Te adoramos, Señor, solo a ti, Jesús. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Toda honra, honor y gloria a ti, Jesús, Rey de los reyes, Señor de señores. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nosotros vamos a estudiar un poquito en el Evangelio de Marcos, capítulo 5. Hay una historia que nos cuenta la palabra del Señor, y en 3 oportunidades vemos la reacción de personas delante de la persona de Jesucristo. Y Marcos es el más corto de los 4 evangelios, pero es el que tiene el mayor número de milagros registrados en los 4 evangelios. Debemos leer siempre Marcos prestando mucha atención en los detalles. Por ejemplo, al final del capítulo 4, a partir del versículo 35, Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado del mar. Y ellos, dice el capítulo 5, versículo 1, llegaron al otro lado. Pero ¿qué ocurrió entre la salida y la llegada? En Marcos capítulo 4, a partir del versículo 35 hasta el último versículo, vemos que hay una tempestad que viene sobre ellos. Y esa tempestad Jesús calma con el poder de su palabra. Y sus discípulos le preguntan:
o se preguntan a sí mismos, en el versículo 41, diciendo, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Unos días antes Jesús había multiplicado los panes y peces. Él había curado, el texto paralelo de Lucas, un poquito antes, él menciona en Lucas 8, en Lucas 7, hay una resurrección, la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Ellos ya habían visto el poder de Jesús sobre la muerte, en la multiplicación de los panes, pero todavía se preguntaban quién es este, que con una palabra hace calmar al viento, al mar, a la tempestad. Y es uno de los pocos capítulos de la Biblia que termina con una pregunta. Y aparentemente Marcos 4, 41 no tiene una respuesta ahí. ¿Quién es este? Y se queda con una pregunta y va al siguiente capítulo y entra en el capítulo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana. Pero podemos ver que al llegar al otro lado del mar, en la tierra de los Gadarenos, ¿quiénes fueron los Gadarenos? Los Gadarenos fueron los descendientes de Gad, que no quisieron pasar para entrar en la tierra prometida. Ellos quedaron al otro lado del río, el río Jordán, y le pidieron a Josué y a Caleb que ellos querían recibir como heredad esa tierra. Y Josué y Caleb le dijeron, bueno, esta puede ser la tierra de ustedes, pero tienen que ayudar a sus hermanos a que conquisten la tierra. Entonces los gadarenos quedaron fuera de lo que sería la demarcación, quedaron al otro lado del río Jordán. Y esa tierra de Gad, que ellos vieron como una tierra muy buena y fértil, en ese tiempo se transformó en una tierra que solo se podían criar chanchos. Y para el judío, el chancho era un animal inmundo. Entonces lo que pareció a sus ojos un buen negocio, luego se transformó en una pésima decisión. Y Jesús va hasta los descendientes de Gad. Y es interesante porque en los evangelios lo que vemos que Jesús hace, es necesario que vayamos a Samaria, es necesario que pasemos al otro lado, es necesario que vayamos al otro lado. Hay algunos comentaristas bíblicos que mencionan que uno de los objetivos de Jesús era predicar a las 12 tribus de Israel. Y entonces por esa razón Él atraviesa el mar y va hasta la tierra de los Gadarenos, que era una de las 12 tribus de Israel. Pero ¿quién le recibe al llegar en ese lugar? En el versículo 7 vemos que se aproxima a él un endemoniado, conocido como el endemoniado gadareno, que vivía en los sepulcros, vivía en un cementerio, andaba de día y de noche gritando y hiriéndose con piedras, y nadie le podía sujetar. Hasta con cadenas le ataron y él hizo trizas las cadenas. Una persona que tenía una fuerza descomunal. Y cuando le ve a Jesús de lejos, él corre, se arrodilla y le dice, ¿qué tienes conmigo? ¿Y se acuerdan la pregunta de los discípulos? ¿Quién responde? El endemoniado. Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Es muy interesante Marcos. Marcos tiene mucho de eso, ¿quién hace esta pregunta? Pero ¿quién responde? ¿Quién hizo la pregunta? Sus discípulos. ¿Quién responde? El endemoniado gadareno. La pregunta de los discípulos que ya habían visto el poder de Jesús. Y ese endemoniado, luego que Jesús expulsa de él la legión de demonios, él le pide a Jesús, al final del capítulo 5, dice el versículo 18, capítulo 5, versículo 18, al entrar él en la barca, Jesús iba a regresar al otro lado, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Le dijo, Jesús, quiero ir contigo, déjame ir contigo.
¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? El versículo 19, mas Jesús no se lo permitió. Jesús le dijo no, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Esto es algo muy interesante porque Jesús, es una de las pocas veces también que Jesús le dice no a una persona. Y hermanos, aquí un paréntesis, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos cuando escuchamos no? Algunos dicen que para conocerle a una persona de verdad, dale dinero, dale poder y decirle no. En una de esas tres reacciones o en las tres, la persona muestra realmente lo que tiene dentro de sí misma. Vamos a hacer dentro del paréntesis todavía. Dentro de la historia de Blancanieves es una historia muy interesante porque el centro de la historia de Blancanieves no es la relación de su madrastra con ella, sino es la relación de la madrastra con el espejo. ¿Por qué es el centro? Porque todo depende de la decisión que ella toma en relación o en función de una respuesta que recibe. Por ejemplo, la madrastra le pregunta al espejo, espejo, espejo mío, ¿existe alguien más hermosa que yo? Y el espejo le respondió, no, tú eres la más hermosa del reino. ¿Qué pasó? No pasó nada. Todo estaba bien por causa de esa respuesta. Todo estaba en paz. La madrastra está en paz. El reino está en paz. Blancanieves está en paz y todos felices. Luego de un tiempo, la madrastra le pregunta nuevamente al espejo y le dice, espejo, espejo mío, ¿existe alguien más hermosa que yo? Y el espejo que le dice, no, tú eres la más hermosa del reino. Todo está bien. La madrastra está bien, el reino está bien, Blancanieves está bien, todos están felices. Hasta que un día ella llega al espejo y le dice, espejo, espejo mío, ¿existe alguien más hermosa que yo? Y el espejo le responde, sí, Blancanieves, le dice. Ahí la madrastra se transforma en bruja, contrata a un cazador, rompe el espejo, destruye el reino y le manda a matar a Blancanieves. Escuchó algo que no quería escuchar. ¿Y cuál es la moraleja? ¿En qué o en quién me transformo cuando alguien me dice algo que yo no quiero escuchar? ¿En qué o en quién me transformo cuando alguien me dice lo que no quiero escuchar? Ella quería escuchar que ella era la más hermosa. Mientras ella escuchaba que ella era la más hermosa, todo estaba bien. El problema fue escuchar que no, que había alguien más hermosa que ella. Y pronto, ahí se transformó en bruja. Ella no era bruja antes, era solo madrastra. A muchos dicen que era suegra, no, era madrastra nomás, ¿verdad? Pero ¿en qué me transformo? ¿En qué me transformo cuando alguien me dice no? ¿En qué se transformó el endemoniado gadareno que fue sanado y le dice a Jesús, Jesús, quiero ir contigo? Y Jesús le dice, no. ¿En qué se transformó? En un misionero. ¿Qué vemos aquí? Algo que está dentro de él. Vemos una transformación real. Cuando nosotros le pedimos algo a Jesús y Él nos dice no, ¿en qué nos transformamos? Ah, Señor, no me querés. ¿Sabes qué? No me querés cuidar. Señor, no te importás conmigo. Las reacciones que los discípulos tuvieron cuando Jesús estaba durmiendo en el barco. No te importa que nosotros muramos, Señor. Entonces Él le dice no. Y ahí, a partir de ahí, cuando Jesús entra nuevamente en el barco, y va al otro lado de Galilea, empieza otra historia. El versículo 21. Y aquí empieza nuestro estudio. El estudio que nosotros vamos a tratar de desglosar un poquito. Le esperaba una multitud en la playa al otro lado, dice el Marcos 5:21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en la barca
a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva. Aquí hay algo muy interesante, que nuevamente Marcos, así, vamos viendo una línea que él va construyendo muy interesante. En el versículo 6, si ven ahí un poquitito en la Biblia, ¿qué ocurre en el versículo 6? Cuando el endemoniado se encuentra con Jesús, ¿qué hace el endemoniado? Capítulo 5, versículo 6. Dice: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló delante de él. ¿Qué hace Jairo cuando le ve a Jesús en el versículo 22? Vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, ¿qué dice? Se postró a sus pies. El endemoniado se postra. La persona más importante, el representante religioso más importante de la región, se postra delante de él. Y Marcos está construyendo algo, quiere mostrarnos algo, quiere que veamos, pero es como una película de acción. Si nosotros vemos los evangelios, Marcos sería esas películas que te sentas ahí, tiro acá, 3D, te esquivas porque vienen balas aquí y allá, y es una película de acción. Cuando terminas de leer Marcos, ¿quieres descanso? Por favor, estoy cansado. ¿Por qué? Porque es de acción, es una cosa atrás de otra, y es un milagro, y es otro y otro, queriendo mostrar algo. ¿Cuál? La pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Quién es este? Porque se postran delante de él, preguntan. Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quiénes dicen los demás que yo soy? ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y las respuestas vienen a través del endemoniado. Viene el comienzo del Evangelio de Marcos, cuando viene la voz de los cielos y dice: este es mi Hijo amado, en quien mi corazón se complace. Y al final de Marcos, cuando está el centurión romano y dice: verdaderamente este es Hijo de Dios. Entonces hay respuestas, hay preguntas, pero hay respuestas en esta película de acción, donde el personaje Cristo es presentado, donde hay preguntas: ¿cómo puede una persona tener tanto poder? ¿Cómo una persona puede tener tanto amor? ¿Cómo una persona puede sanar? ¿Cómo una persona puede dar vida a un muerto? ¿Qué ocurre? Jairo le invita a Jesús para que vaya a su casa. Se postra delante de él, le pide: Jesús, por favor, acompáñame a mi casa, mi hija está enferma. Y Jesús se va con él. Jesús le dice que sí. ¿Se acuerdan? Al endemoniado le dijo no. Ahora Jairo le dice que sí. Pero durante ahí podemos ver un poquito el contexto, ¿verdad?, de lo que ocurre. Antes Jesús predica en la playa, luego él calma la tempestad y después él le sana también al endemoniado. Pero a partir del versículo 24, veamos lo que pasa. El versículo 24 nos dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. Vean aquí la expresión, hay una expresión fuerte: mucho sufrió de muchos médicos. O sea, aquí hay una cuestión de cantidad, pero también de tiempo. 12 años. No era un sufrimiento de una semana, no, aquí hay un tiempo. Y dice aquí: Señor, hay algo que estoy sufriendo hace 12 años. Y es interesante ese detalle de 12 años, porque también es mencionado el mismo milagro de 12 años. ¿Qué ocurrió 12 años atrás? Esa es la pregunta que viene a nuestra mente.
Bueno, dice, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado, ahí otra palabra absoluta, todo. Gastó todo lo que tenía. Y otra palabra absoluta, nada había aprovechado. Antes le iba peor. Y cuando oyó hablar de Jesús, vean la esperanza. Aquí Marcos nos presenta así una caída. Y dice, pero escuchó hablar de Jesús. Cuando ella escucha hablar de Jesús, toma una decisión. Ella vino por detrás de la multitud, tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Viene el versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino. ¿Y qué hizo? Se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. En ese momento vemos esa construcción. ¿Están viendo? El versículo 6, el versículo 22, ahora el versículo 33. Nos dicen esas actitudes. Primero un endemoniado se postra. Después el líder de la sinagoga se postra. Y ahora esa mujer también se postra delante de él. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Qué personaje? ¿Quién es esta persona? Pero mientras, durante ese camino, la mujer que tenía esa enfermedad y se curó tocando el manto de Jesús, le pregunta, ¿quién me tocó? Y es interesante porque imaginen el corazón del padre, imaginen el corazón del papá, que le vea, que sabe que su hija está enferma. Para tomar esa decisión, el líder de la sinagoga era el representante religioso. Jesús estaba siendo perseguido por los judíos, por los religiosos judíos. Imagínense romper esa tradición o ese orgullo religioso y llegar hasta Jesús y reconocer que solo Él puede curar a su hija. Son cosas que como padres nosotros sabemos. Un ejercicio mental rapidísimo. Si viene una persona y te dice, le está asaltando y dice, bueno, hoy yo le mato a una persona. ¿Es a vos o al que está al lado? Hermanos, no sé qué ustedes harían, pero mi carne me lleva a que antes que mi mamá llore, que llore la mamá del otro, ¿verdad? No le quiero hacer sufrir a mi mamá, ¿verdad? Pero imagínense que la persona que está a nuestro lado es nuestro hijo o es nuestra hija. ¿Qué le decimos? Voy yo. Muchas personas dicen que lo más importante que tenemos en nuestra vida es la vida, es la preservación de la vida. Sí, mientras no es nuestro hijo. Porque cuando es nuestro hijo, lo más importante es el amor. Y no medimos esfuerzo, no hay nada en este mundo que nosotros no vamos a poner ni en la balanza. Vamos a decir, no, voy yo. Yo voy. Y nos damos cuenta que lo más importante es el amor. Y el papá toma esa decisión. Pero imagínense, si era yo, le decía, Jesús, ya sé, ya le curaste a la señora, déjale en tu tarjetita, tu número de WhatsApp, y vamos, mientras nos vamos a escribirle un ratito, yo voy a manejar y vos ahí tal, y vos le escribís, pero vamos, por favor. ¿Qué ocurre en ese momento? Marcos no nos deja en paz. Versículo 35, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de su casa, la casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?
Pero Jesús oyó luego lo que le decían y dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jairo le invitó a Jesús a su casa. ¿Qué ocurre cuando nosotros le invitamos a Jesús para que vaya hasta nuestra casa? ¿Qué cosas ocurren? La respuesta de Jesús nos muestra que en primer lugar no necesitamos tener miedo a las malas noticias. Todos los días escuchamos malas noticias. Todos los días escuchamos esas malas noticias. Esto va a pasar, esto va a pasar. El otro domingo nos dimos cuenta, estábamos estudiando sobre que nuestro problema no es la disposición de no escuchar la palabra del Señor. Nosotros no estamos indispuestos de escuchar la palabra del Señor. Escuchamos la palabra del Señor. Lo que hacemos es escuchar también otras voces. Aquí estaba la palabra de Jesús y estaba la palabra de los empleados que llegaron y le dijeron: se murió tu hija. Llegan otros y le dicen: bueno, no hace falta que le moleste más al maestro. Y Jesús le dice: no te preocupes, cree solamente. Y las palabras de Jesús y la palabra de las personas son diametralmente opuestas. Un polo del otro. ¿Qué hacemos en esos casos? Los domingos venimos acá y escuchamos la palabra del Señor y tenemos disposición. No es que cerramos nuestros oídos y digo: no voy a escuchar la voz de Dios, no quiero escuchar su palabra. Nuestro problema es que salimos por esta puerta y damos voces, escuchamos las voces que no pueden darnos destino. No le demos lugar en nuestra mente y en nuestro corazón a quienes no pueden darnos un destino, a quienes no pueden o no tienen la última palabra en nuestra vida. Las voces, las noticias, el mundo nos dan malas noticias y Jesús le dice: cree, confía en mí. Lo que Jesús me dice, lo que Él quiere transmitirnos es: ve menos noticias y lee más la Biblia. Escucha mi voz, porque yo puedo darte un destino. Esas voces no te van a dar destino. Y Jesús le acompaña a Jairo hasta su casa. Y eso es lo que vemos. ¿Qué ocurre cuando Jesús se va con nosotros a nuestra casa? Jesús nos alienta a creer más en Él que en las malas noticias, a confiar en su compañía, porque Jesús le dice: estoy contigo, estoy acá contigo. Somos sostenidos por esa fe, por esa esperanza más poderosa que las malas noticias. No temas, cree solamente. ¿Qué ocurre cuando invitamos a Jesús para acompañarnos hasta nuestra casa? Además de no necesitar tener miedo a las malas noticias, también no deben impresionarnos las señales de muerte. Dice el versículo 38 hasta el comienzo del 40. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio a los que lloraban y lamentaban. ¿De qué manera? Mucho, nuevamente mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué lloráis? Hermanos, esto es una película de aventura, de acción, pero es un poco de comedia también. ¿Quién llega en un velorio y le dice a los familiares: ¿por qué están llorando? Con piedras le van a tirar, ¿verdad? Le van a hacer correr. ¿Quién puede decir eso? Solo Jesús. Solamente Jesús puede transformar un funeral en una fiesta. Solo Él tiene el poder de transformar un funeral en una fiesta. Porque Él llega y dice: hey gente, ¿por qué están llorando? Y le dice: la niña no está muerta, sino duerme. ¿Y cuál es la reacción del ser humano delante de la palabra del Señor? Se burlaban de Él, versículo 40.
¿quiénes reciben la palabra del Señor? Los que se postraron delante de Él. Algunos reciben la palabra sí, otros reciben no, pero los que se postran y reciben su palabra son transformados. Los que se burlan no ven esa maravilla. Los que dudan de su palabra, los que pesan más la palabra de las malas noticias, de las señales de muerte, no van a ver eso. Y cuando nosotros llegamos muchas veces en un ambiente de amigos, de parientes, de personas, y le decimos, yo creo en Jesús, yo creo en su palabra, se van a burlar. Estás en buenísima compañía, porque de Jesús también se burlaron. Si se burlaron de nuestro maestro, ¿por qué tenemos vergüenza que se burlen de nosotros? Si le maltrataron a él, ¿por qué tendríamos dificultad que nos maltraten a nosotros? Nos estamos identificando con él. Si se burlaron de él, que acababa de curarle a un endemoniado, que le resucitó ya a una persona, ¿por qué? Nosotros pensamos que hablar de él y que las personas se burlen, hay algunos que se van a postrar delante de él y otros que van a burlarse de él. Pero nuestro trabajo, nuestra misión es continuar lo que Jesús empezó. Es continuar, es predicar. Y el que cree va a ver. Jesús le dijo, ven. Y no entraron todos. Porque el versículo 41 nos dice que quienes entraron después y tomando la mano de la niña, versículo 40, la segunda parte, más él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. No entraron todos. No entraron los que se burlaban. Jesús no dijo, ustedes se están burlando, entonces vengan y vean. No. Los que creyeron vieron. Echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué ocurrió? Lo mismo que ocurrió con la tempestad que escuchó la voz de Jesús y de la tempestad se transformó en bonanza. La misma palabra que escuchó el endemoniado fuera y la legión salió. También le dijo a la niña que estaba muerta, levántate, y se levantó. Es el poder de su palabra. Es el poder de la palabra. Y ahí descubrimos qué ocurre cuando le invitamos a Jesús para irse con nosotros a nuestra casa. ¿Qué ocurre? Nos damos cuenta que Él tiene la última palabra. Él tiene la última palabra. No eran los especialistas que estaban ahí, no eran las personas que estaban alrededor, no eran las personas que habían dicho, no, esta ya murió, no hay caso, es un caso perdido. ¿Saben qué? ¿Dónde están los casos perdidos? Acá están sentados. Muchos de nosotros estamos acá. ¿A cuántos de nosotros ya nos dijeron que éramos caso perdido? ¿Cuántos de nosotros éramos caso perdido? La diferencia está en postrarse delante del Señor, reconocer quién es Él, responder a la pregunta, ¿quién es este? Y si podemos decir, este es mi Salvador, es mi Señor, entonces nosotros veremos lo que ojos humanos no ven, oídos humanos todavía no escucharon y corazón humano no sintió. Porque esto Dios ha preparado para aquellos que le aman. Donde todos veían muerte, Jesús veía vida. Jesús ya está mañana, Jesús ya está de aquí a 6 meses, ya está de aquí a 1 año. Él sabe lo que va a ocurrir, por eso nos dice, cree en mí. Si conoces a una persona que ya sabe el resultado de algo, ¿vos confiarías en esa persona? Sí, porque la persona ya sabe. Por eso el Jesús le dice al Padre, no te preocupes, cree solamente. Yo no sé
lo que va a pasar, pero Jesús sabe. Por eso decido accionar mi mente y confiar en Él y esperar en Él. Por eso Jairo confió en Él, le invitó a su casa y Él vio. Los que se burlaban de Él no vieron. Somos sostenidos por una fe y por una esperanza más poderosas que la muerte. Por eso no necesitamos impresionarnos con las señales de muerte. Cuando Cristo hace parte de nuestra vida, cuando respondemos que Él es el Hijo de Dios, que vino para morir en mi lugar en la cruz del Calvario, y deposito mi fe y mi confianza en Él. Cuando Cristo hace parte de mi vida, cuando le digo, vení a mi vida, a mi casa, vení, por favor, Señor, a mi historia. Cuando Él tiene la libertad en nuestro hogar, las malas noticias no van a consumir nuestra fe. Las señales de muerte no nos van a desesperar. Y las palabras que nos quieren dejar sin fuerzas no van a tener ese poder sobre nosotros. Porque al final es Jesús el que tiene la última palabra. Si en esta mañana nosotros entendimos este mensaje, si nosotros decimos, Señor, yo creo, yo sé que realmente tú eres el Hijo de Dios, confío en ti y quiero invitarte a que vayas conmigo a mi casa, así como Jairo te invitó, Señor. Por favor, Señor, vení conmigo a mi casa, vení a mi vida, vení a mi familia, visítame, Señor. El Señor no se va a negar. Y si querés hacerlo, puedes hacerlo en esta mañana, hoy. Si entendiste su palabra, si el Señor habló contigo, no dejes para mañana esa invitación. Decirle al Señor hoy. Y quiero ayudarte en esa oración. Si querés decirle al Señor, querés invitarle a Él para que venga a tu vida y a tu familia, a tu hogar. Decirle al Señor, Señor Jesús, te necesito, Señor. Me postro en esta mañana delante de ti. Entiendo que necesito, porque soy una persona que está lejos tuyo. Quiero que me visites, Señor, que vayas conmigo a mi casa, a mi hogar. Quiero que mi familia vea lo que yo vi a través de tu palabra. No tengo miedo que se burlen de mí. Y quiero, Señor Dios, vivir una nueva vida a partir de hoy. Quiero conocerte más, quiero crecer y quiero hacerte conocido. Te entrego mi vida. Te entrego mis preocupaciones, te entrego mis luchas. Te entrego lo que soy y lo que tengo. Señor, gracias porque esta fe y esta esperanza son más poderosas que las malas noticias, que la propia muerte. Visita mi vida, Señor. Visita mi hogar. Visita mi familia. Padre amado, te damos gracias en esta mañana porque tu poder, tu gracia y tu misericordia se revelan a través de tu palabra. Y te agradecemos, Señor, porque eres un Dios real, un Dios que escucha nuestras oraciones y de acuerdo a tu voluntad las respondes a cada una de ellas. Gracias, Señor, por visitar nuestra iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. También queremos adorar en esta mañana a través de nuestras ofrendas. Los hermanos que vinieron preparados para participar pueden alabar al Señor también con sus ofrendas.
Quiero invitarte a que te coloques de pie. Vamos a alabar al Señor mientras que adoramos con nuestras ofrendas. su Hijo Cristo el Rey, creo
tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo en ti, Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Oramos. Señor, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo maravilloso de esperanza, de fortalecimiento de nuestra fe. Saldremos de este lugar, Señor, renovados por tu Espíritu, por tu palabra. También, Señor, por la recordación, por activar nuestra memoria. Tu palabra dice que al partir el pan lo hagamos en memoria de ti. Que al participar de la copa lo hagamos en memoria de ti. Y que durante esta semana nuestra memoria sea recordada, Señor Dios, en todo tiempo, sea alimentada por tu palabra y por lo que, Señor Dios, nos has revelado en el día de hoy. Que podamos vivir, Señor, por fe. Que podamos vivir bajo esa esperanza y guiados por tu Espíritu en cada decisión que tomemos, para tu honra
y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Animados? Buena semana para todos, muchas bendiciones. Podemos saludarnos.